Revelado. 4 alimentos congelados que nunca debes tocar y 4 que transformarán tu salud a los 60. Los fuegos de la cocina de doña Lidia ardían con más fuerza que nunca, embriagando el aire con el aroma de su famoso guiso de pollo. Pero ese día, mientras sus nietos reían entre ellos, un sentimiento de inquietud latía en su pecho. Su último chequeo médico había dejado una sombra sobre su espíritu. ¿Realmente estaba cuidando su salud? La visión de sus pequeños disfrutando de sus comidas la llenaba de amor, pero también de una punzada de culpa. Esa mezcla de sabores que siempre había creído inofensiva ahora despertaba en ella cuestionamientos profundos. Dudaba. Según los médicos, cierto tipo de alimentos que podían estar detrás de su fatiga constante y esas migrañas que nunca desaparecían, había productos congelados en su nevera que siempre había usado, recetas antiguas, esos sabores entrañables que había pasado a sus hijos y ahora a sus nietos. Pero, ¿y si estaban envenenando no solo su salud, sino la esencia transmitida de generación en generación? El dilema se instaló en su pecho, presionando con la fuerza de un uño. Los ojos curiosos de sus nietos la sacaron de sus pensamientos. Un reto surgió entre risas. «Abuela, descubramos juntos qué alimentos congelados son un peligro, y además los que pueden hacernos más fuertes». Doña Lidia sonrió, pero dentro de ella una tormenta se gestaba. La idea de renunciar a lo familiar la asustaba. La cocina era su refugio, un lugar donde el amor se mezclaba con cada ingrediente, pero la realidad de su salud la obligaba a reconsiderar. Culpa y amor se entrelazaban, una batalla interna entre el deseo de cuidar a su familia y la tradición que había cultivado con tanto cariño. Mientras investigaba, navegando en un mar de información y opciones, un miedo profundo la asaltó. ¿Esos productos que había venerado podían estarla perjudicando? Las enseñanzas de su madre resonaban en su mente. La comida procesada aleja a la familia, pero la costumbre de recurrir a lo fácil y rápido la mantenía atada. Cada descubrimiento era como un puñetazo en el estómago, revelando verdades incómodas sobre la industria alimentaria. Su determinación crecía, pero el vínculo emocional con sus recetas le costaba soltar. Se sentía atrapada, como un pez entre las redes de sus propias tradiciones y la atmósfera tensa de nuevos enfoques en la cocina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior a la reunión familiar, Lidia se encontraba agotada por la búsqueda de información. Un torrente de emociones la desbordaba. La presión de querer ser la abuela ejemplar chocaba con la necesidad de atender su salud. Aunque sus nietos esperaban ansiosos sus enseñanzas, ella temía no ser lo suficientemente buena. Cuando preparara la comida, su alma luchaba con la angustia de tener que cerrar la puerta a esos alimentos congelados que tanto habían formado parte de su vida, o arriesgarse a encontrar lo que realmente necesitaba. Una balanza que parecía desequilibrada y un futuro incierto surgían ante sus ojos. El día de la comida, cuando todos se reunieron en su hogar, las risas se envolvían el ambiente, pero el corazón de doña Lidia latía descontrolado. Justo cuando iba a revelar cuáles eran esos 4 alimentos congelados que nunca más tocarían su mesa, un mensaje apareció en su teléfono. La incertidumbre se instaló como un frío helado en su estómago.
Los ojos de sus nietos, llenos de anticipación, esperaban una respuesta, pero ella sentía que el destino estaba tejiendo un nuevo dilema sobre su historia familiar. ¿Cuánto tiempo podría ignorar la verdad que estaba a punto de desvelar? ¿Qué decisiones tomaría ante el nuevo reto que había surgido? La tensión se palpaba en el aire, dejando a todos en un hilo de expectativa, atrapados en la incertidumbre que rodeaba a doña Lidia y su próximo paso. El murmullo alegre de su familia contrastaba con la tormenta interna que bullía en el corazón de doña Lidia. El mensaje de su teléfono, una notificación de un grupo de salud en línea, la llenó de inquietud. El contenido hablaba de un descubrimiento alarmante sobre un producto congelado que ella había utilizado durante años en su cocina. Su mente, perturbada y sobrecargada de información, dibujaba escenarios de consecuencias desastrosas. Las risas de sus nietos reverberaban en sus oídos, pero eso no mitigaba la urgencia de su dilema. ¿Atendería a sus preocupaciones sobre la salud y de qué manera afectaría esto a sus seres queridos? Se sentó en la mesa rodeada de sus nietos, con el estómago en un nudo. Finalmente alzó la voz buscando las palabras adecuadas, pero parecía que toda la información se trastocaba en su mente. No podía evitar pensar en las largas tardes de cocina, los secretos de la abuela que había transmitido con tanto amor. Una risita de su nieto la despertó de su ensueño. «¿Qué pasó, abuela? ¿Qué vas a contarnos?». Esa pregunta, simple y a la vez cargada de expectación, la hizo cuestionar su papel como matriarca de la familia. En ese momento, el miedo que la había acorralado durante semanas empezó a transformarse en claridad. Necesitaba ser valiente, de la misma manera que había enseñado a sus hijos a enfrentarse a sus propios temores. Era hora de dar el primer paso hacia una nueva era en su cocina y, por ende, en su vida. Respirando profundamente, reunió sus pensamientos y comenzó a hablar. Mis amores, hoy les quiero contar algo muy importante sobre la comida que hemos estado comiendo. Las miradas atentas de sus nietos la llenaron de coraje. La determinación tomó un nuevo rumbo. Tenía la oportunidad de cambiar la narrativa familiar. Tal vez sus abuelos hubieran cocinado con amor, pero ella también podía cocinar con conocimiento. Pasaron unos momentos en silencio mientras compartía lo que había aprendido sobre los alimentos congelados. Con cada palabra se sentía más empoderada. Conectaba el deber de cuidar su salud con la responsabilidad de educar a su familia. Podía elegir un futuro diferente, uno en el que la tradición familiar se adaptara a los tiempos y mejorara la vida de los suyos. Al finalizar su exposición, doña Lidia vio las reacciones en los rostros de sus nietos: sorpresa, curiosidad y finalmente emoción. ¿Quién quiere ayudarme a investigar otras recetas saludables que sean sabrosas y fáciles? Así, nuestros platos no solo serán más ricos, sino también más sanos, sugirió con una chispa renovada en sus ojos. Esa propuesta, lejos de ser un cierre, era el inicio de un viaje, un proyecto familiar. Así, el énfasis en la comida cambiaba de una mera tradición a una oportunidad de aprendizaje y conexión. Pero a medida que abordaba esta nueva dirección, la ansiedad no desapareció por completo. Al contrario, el peso de la responsabilidad parecía incrementarse. ¿Sería capaz de llevar a cabo este cambio sin hacer daño a su legado familiar? Mientras el ambiente vibraba de entusiasmo y promesas de un futuro más consciente, el teléfono de doña Lidia vibró de nuevo. Una vez más, un mensaje que prometía desvelar una verdad inquietante apareció en la pantalla. El contenido de esa notificación podía poner en riesgo la nueva fase de su viaje personal. Entonces, en un impulso repentino, tomó la decisión de leerlo en voz alta. El campo de batalla de su salud y la herencia de su familia estaba a punto de entrar en una nueva y compleja etapa. ¿Qué verdades desataría esa lectura? ¿Y cómo responderían sus nietos a lo que estaba por llegar? La incertidumbre creció, añadiendo un nuevo nivel de tensión
mientras se preparaba para compartir otro descubrimiento que prometía cambiarlo todo nuevamente. El crujido del teléfono al abrir el mensaje rompió el bullicio juguetón de la cocina, y todos los ojos se posaron en doña Lidia, expectantes. La lectura prometía información vital. Con la voz temblorosa pero firme, comenzó a frontalizar la situación. Hay 4 alimentos que, aparentemente, son extremadamente perjudiciales para nuestra salud, y otros que pueden ser beneficiosos después de los 60. Mientras iba desglosando el contenido del mensaje, las explicaciones se entrelazaban con su propio desafío personal. Describía cada alimento prohibido, sintiendo el eco de sus decisiones pasadas. La ansiedad se transformaba en un reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Uno de los alimentos mencionados era un clásico en su cocina, un producto que había utilizado en varias recetas familiares y que ahora parecía una trampa disfrazada de conveniencia. La conclusión de la investigación la empujaba a revisar sus hábitos, a reevaluar los pilares de su legado culinario. Una mirada furtiva a sus nietos, con caras de preocupación y curiosidad, la obligó a cuestionar el impacto de esa verdad sobre ellos. ¿Podría convertir esto en una oportunidad de aprendizaje en lugar de un desencanto? Con esfuerzos, doña Lidia continuó con la lista positiva. Había alimentos mencionados que prometían mejorar la salud, como los aguacates y las legumbres. La idea de encontrar nuevas recetas la llenó de energía, pero también de temor. Con pensamientos contradictorios contrastando en su mente, se preguntó si realmente era capaz de cambiar su forma de cocinar sin traicionar su esencia familiar. ¿Qué tal si comenzamos juntos? Podemos investigar recetas usando esos alimentos y ver cómo se sienten los sabores en nuestros platillos, propuso, intentando transformar forzosamente su inquietud en entusiasmo. Sin embargo, en el fondo, persistía la duda sobre su capacidad para llevar esta misión a cabo, temiendo que cualquier error podría afectar el camino forjado por generaciones. Mientras la conversación fluía, su mente divagaba hacia lo que representaba cada decisión. ¿Realmente se atrevía a desafiar las tradiciones familiares? La cocina había sido, en esencia, su refugio. Transformar ese espacio en un laboratorio de nuevos sabores era un reto en el que casi se sentía inexperta. Las miradas de sus nietos, aún brillantes, la impulsaban hacia adelante, aunque la sombra del miedo no se disipaba. De repente, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Otra notificación parpadeaba en la pantalla, titulada «Las consecuencias de ignorar los peligros de los alimentos congelados». Este nuevo mensaje se sentía como una advertencia. Se detuvo a pensarlo. Si leía este contenido, podría complicar aún más su misión. Sin embargo, también podría ofrecerle más información para tomar decisiones fundamentadas. La lucha interna se intensificó. Era momento de decidir entre ignorar lo incómodo o confrontar lo desconocido. A pesar de la ansiedad que pulsaba en su pecho, el deseo de empoderarse y proteger a su familia se alzó con más fuerza. «Debo saberlo», musitó para sí misma, sintiendo que estaba cruzando un umbral. Era el momento de hacer un sacrificio, no solo para sí misma, sino para el futuro que deseaba construir. Una respiración profunda, una mirada a sus nietos llenos de esperanza, y doña Lidia se dispuso a abrir el nuevo mensaje. Las implicaciones de esa decisión podrían redefinir no solo su camino, sino también el legado familiar que tanto anhelaba preservar.
El peso de la incertidumbre la abrazaba, pero la urgencia del conocimiento la empujaba a la acción. ¿Qué saldría de ese nuevo descubrimiento? ¿La verdad curaría el temor o lo acrecentaría aún más? La respuesta estaba a un clic de distancia. Doña Lidia inhaló profundamente y tocó la pantalla. Las palabras empezaron a formarse ante ella, como sombras que se proyectaban, revelando un paisaje de desconfianza sobre sus viejas costumbres culinarias. Mientras leía, las descripciones de los productos congelados listados como peligrosos se sentían como dardos que impactaban en su corazón. ¿Cómo había sido tan ciega ante estas realidades en la búsqueda de rapidez y comodidad? Remordimientos la invadieron, desdibujando las memorias de las cenas familiares que había preparado con amor. La angustia creció al enterarse de los efectos nocivos. Entre las frases, leyó sobre la inflamación crónica y otros problemas de salud relacionados con el consumo regular de esos alimentos. Era como si cada palabra la confrontara directamente, cuestionando su papel de matriarca y su responsabilidad con los que amaba. La cocina, su refuerzo emocional, de repente se convirtió en un campo de batalla donde debían enfrentarse tradición y cambio. El impulso de actuar se intensificó. ¿Cómo podría permitir que sus seres queridos cayeran en el ciclo dañino que ella misma había perpetuado? Aunque la perspectiva de cambio era abrumadora, comenzaba a aflorar en ella una chispa de determinación. Decidió no dejar que la desesperanza la dominara. En su lugar, apostó por la posibilidad de renacer. Era un momento decisivo. ¿Proseguiría con el temor de destruir su legado o lo utilizaría como una plataforma para crecer? Con esfuerzo empezó a anotar ideas en su viejo cuaderno de recetas, el que había utilizado por años. Cada página era un recordatorio de su historia, pero ahora se convertía también en un espacio para el futuro. Comenzó a investigar sobre los alimentos que habían sido enunciados como beneficiosos y encontró que los aguacates, las fresas y las legumbres eran fuentes de nutrientes esenciales. La vista de los alimentos y cómo podía incorporarlos en su cocina despertó su creatividad. Surgieron nuevas ideas: guacamole con un toque de cilantro fresco, ensaladas llenas de colores vibrantes y sopas nutritivas que atrajeran tanto a sus nietos como a sus paladares. En medio de esta efervescencia creativa, su mente se confrontaba con una pregunta persistente. ¿Podría mantenerse fiel a sus raíces mientras se aventuraba hacia lo desconocido? La imagen de su abuela, marcada por el esfuerzo para mantener y transmitir tradiciones, la motivó a encontrar un equilibrio. La autenticidad en la cocina siempre había significado un reto y un honor. ¿Por qué no podía transformar la narrativa sin traicionar lo esencial? La tarde se deslizó entre los aromas de hierbas frescas y especias nuevas. Mientras sus nietos la contemplaban con interés, doña Lidia empezó a compartir su ambiciosa visión. Aquella no era solo una modificación de recetas, sino una invitación a un viaje hacia un estilo de vida más saludable. Converse sobre las propiedades de cada nuevo ingrediente, tratando de despertar su curiosidad. Al ver las sonrisas de sus nietos, su confianza creció. Con cada paso que damos en esta cocina, escribimos nuestra historia, una que puede ser más fuerte y saludable, afirmó. Las expectativas familiares comenzaban a cambiar, y la preocupación se transformaba en curiosidad y emoción ante la nueva aventura. Sin embargo, mientras todo parecía ir bien, llegó un nuevo mensaje al teléfono, titulado Los secretos no contados de la alimentación natural, lo que nunca te dicen. La inquietud apuntó de nuevo a su pecho. La verdad podía ser aún más abrumadora, o añadiendo más preguntas a su ya cultivada incertidumbre. ¿Y si hay más peligros que desconozco?, se preguntó. La determinación chocaba con un creciente desasosiego. Era el momento de enfrentar otra etapa de descubrimiento. ¿Estaría lista para absorber más información o preferiría ponerse una venda sobre los ojos? Sin un respiro, se preparó para dar ese paso hacia lo desconocido, con la firme intención de no vacilar.
La revelación que encontraba en esas palabras podría redoblar sus esfuerzos o introducir más obstáculos en su camino. ¿Qué más se revelaría en este viaje transformador? ¿Cuánto más le quedaba por confrontar? La siguiente decisión lo demandaba todo. Doña Lidia sintió que su corazón latía con fuerza al abrir el enlace. La imagen impactante de un refrigerador lleno de productos congelados invadía la pantalla, mientras que el título resonaba en su mente como un eco constante. Revelaciones cruciales que amenazaban su perspectiva. La curiosidad y el miedo se debatían en su interior. Contuvo el aliento un momento y luego, con una determinación renovada, comenzó a leer. A medida que las palabras se desplomaban ante ella, se sintió como un pintor frente a un lienzo en blanco, listo para reescribir las normas que había seguido durante años. La advertencia sobre los alimentos congelados resultaba ser solo la punta del iceberg. Cada línea ofrecía un nuevo matiz, una nueva perspectiva que abogaba por una vida más saludable. Vio productos que había creído inocuos transformarse en villanos en la historia de su salud. Y en contraste, emergían nuevos héroes entre las recomendaciones: frutas frescas, verduras de temporada, granos integrales. La promesa de transformar su salud a los 60 años parecía al alcance de su mano. Las palabras invadieron su mente con imágenes de comidas en familia, pero también revitalizaron su compromiso de cambio. Tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaría paralizada en el temor o usaría esta información como un trampolín hacia un futuro saludable y vibrante? Aquel instante representaba una bifurcación en su camino. No podía ignorar más las advertencias. Debía integrar este nuevo conocimiento en su vida. Doña Lidia se halló sumergida en un torrente de ideas. Empezó a planear ampliamente. En el fondo, sabía que su choque emocional apenas comenzaba. Se propuso contactar a su nutricionista para obtener una guía más detallada sobre cómo incluir estos ingredientes. La noche cayó y la cocina se llenó de luces suaves mientras subrayaba pasajes importantes en su cuaderno, alimentando su determinación. Los días se convirtieron en un ciclo frenético de investigación y experimentación. Doña Lidia exploraba mercados locales, aprendía a seleccionar los productos frescos y se nutría de información sobre su valor nutricional. En ocasiones, su mente tambaleaba con la avalancha de nuevas ideas, pero encontró consuelo en la rutina de preparar comidas junto a sus nietos. La cocina se transformó en un laboratorio de salud. ¿Podrían esos jóvenes paladares adaptarse al cambio? Esa pregunta la atormentaba, incluso mientras reía con ellos en medio de un revoltijo de sabor y color. A pesar de su entusiasmo, había un sentimiento de culpa que no podía ignorar. La información que había acumulado la confrontaba no solo como cocinera, sino también como madre y abuela. ¿Cuánto daño había hecho al optar por la comodidad en lugar de la salud? Esa reflexión se incrustaba en su psique, obligándola a replantearse cómo había educado a su familia sobre la comida y sus implicaciones. Una mañana, mientras preparaba un nutritivo desayuno, se encontró hablando en voz alta. Cada bocado que damos tiene la capacidad de sanarnos o dañarnos. ¿Qué queremos lograr, hijos míos?, les preguntó a sus nietos en un intento de involucrarles en su proceso de transformación. Las miradas de curiosidad que le devolvieron, la fuerza la impulsaron a seguir. Pero entonces, como un rayo en medio de tormenta, el mensaje de su nutricionista apareció en su teléfono. Parecía urgente. Lidia, necesitamos hablar sobre unas recetas que podrían ser muy populares, pero también algunas que puedes estar usando de forma errónea. La advertencia encrespó su piel. ¿Estaría a punto de descubrir un lado aún más oscuro a su viaje, o quizás aún más secretos que necesitaba confrontar? El camino nunca había parecido más incierto,
y la sensación de que la verdad era un doble filo la desnudó ante un nuevo dilema. ¿Estoy realmente lista para toda esta revelación?, se cuestionó, sintiéndose en la cuerda floja entre la verdad y la comodidad. Lo que había empezado como un viaje hacia una nueva alimentación podría convertirlo en un desafío personal mucho más profundo. Sabía que no sería fácil, pero lo que desconocía era el alcance de su descubrimiento. Ansiosa, preparándose para el próximo paso, se dirigió a la cocina. Era hora de enfrentarlo todo. ¿Qué haría con esa nueva información? Doña Lidia se sintió atrapada entre la incertidumbre y la necesidad de avanzar. Decidió que no podía evitar la conversación con su nutricionista. Debía enfrentarse a esa verdad que la trepidación había mantenido a raya. La próxima cita se aproximaba, y con cada tic del reloj, su miedo se transformaba en ansiedad. Las horas previas a la reunión estaban repletas de autosabotaje. Se cuestionaba si realmente había hecho lo suficiente, si sus cambios recientes en la cocina eran verdaderamente significativos. La culpa le invadía nuevamente, recordándole que durante años había dejado de lado su responsabilidad familiar en pos de lo fácil y rápido. Cuando llegó al consultorio, la calidez de la nutricionista contrastó con su propio nerviosismo. «Lidia, me alegra verte», respondió con una sonrisa. Pero mientras hablaban, Lidia no podía dejar de pensar en el secreto que la esperaba. La nutricionista comenzó a abordar el tema de algunos alimentos que, pese a su popularidad, ofrecían más riesgos que beneficios. La mención de ciertos ingredientes en algunos de sus platos favoritos hizo que su estómago se revolviera. Mientras la especialista explicaba, Lidia se sintió como si cada palabra golpeara su figura frágil. Es crucial reexaminar tus recetas favoritas, especialmente cuando se trata de alimentos que has tenido en tu mesa durante años. Las palabras resonaron en su mente como un tambor, confrontando la realidad que había ignorado. Era un acto de valentía, pero también de rebeldía contra su propio pasado. De vuelta a casa, Lidia se sentó en su cocina, rodeada de ingredientes que antes había considerado saludables, pero que ahora se veían bajo una luz nueva. Con las manos temblorosas, tomó una libreta y comenzó a anotar las recetas que necesitaba modificar. No podía permitirse el lujo de rendirse, tenía una familia que educar y un legado que reescribir. Cada ingrediente representaba un desafío personal y profesional. Por primera vez, las recetas dejaron de ser un mero acto cotidiano y se convirtieron en un acto de esperanza y autoconocimiento. ¿Qué significa realmente comer sano?, se preguntó, sintiendo que la respuesta se podía encontrar a través de su propia exploración culinaria. La idea de perder más peso o reducir colesterol ya no era suficiente. El verdadero ímpetu estaba en adquirir poder sobre su propio estilo de vida y decisiones alimentarias. Las noches se convertían en sesiones de investigación en la web. Lidia se sumergía en lecturas sobre nutrición, descubriendo combinaciones de sabores que jamás había imaginado. Buscaba también recetas que incorporaban esos nuevos héroes de su lista: legumbres, granos enteros y verduras vibrantes. Aunque la distancia entre lo que conocía y lo que deseaba era abismal, cada pequeño paso la llenaba de una energía renovada. Una tarde, después de tiempo explorando, decidió realizar una cena especial. Podía sentir la tensión en el aire, no solo por el nuevo menú, sino por el deseo de hacer que su familia se sintiera parte de su transformación. Mientras compartía la cena, los rostros de sus nietos, iluminados por la curiosidad, la impulsaron hacia adelante. «Hoy les traigo algo nuevo», anunció, sintiendo que el éxito no estaba solo en el sabor, sino en el acto de compartir. Justo cuando creía que todo iba conforme a lo planeado, su hija mayor entró en la cocina. «Mamá, estoy preocupada». Estás hablando de cambiar todo, y eso nos afecta a todos. ¿Qué nos pasó? Antes no era así, expresó con un matiz de desconcierto. Esa pregunta permaneció suspendida en el aire, como un eco insistente que invocaba una nueva inquietud.
¿Qué verdadero cambio buscabas, Lidia?, se cuestionó en su interior, sintiendo que su viaje personal ahora giraba hacia una encrucijada diferente. Lo que había comenzado como una búsqueda de salud estaba transformándose en un juicio de su papel como madre, influencia y educadora. La batalla interna de su propia legitimidad no había hecho más que comenzar. La imagen de su familia sentada a su alrededor se tornó borrosa mientras el verdadero dilema emergía. Estaba lista para redefinir no solo sus hábitos alimenticios, sino su propia identidad. Necesitaba más que respuestas. Necesitaba un compromiso genuino que podría desatar más que cambios en la cocina. Los sentimientos de desconfianza estaban a la vista, pero también eran una oportunidad de crecer, se dijo a sí misma mientras su hija la miraba. Sintiéndose más descubierta que nunca, Lidia respiró profundo. El siguiente movimiento sería crucial, y el legado que había soñado estaba en juego. Estaba preparada para reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en su familia y al mismo tiempo enfrentarse a sus propias inseguridades. El futuro se perfilaba incierto, pero la urgencia de la revelación la empujó aún más a la acción. La noche siguiente, Lidia no podía dormir. La conversación con su hija resonaba en sus pensamientos como un tambor insistente que no la dejaba en paz. La preocupación de su hija la había confrontado con un aspecto de su vida que ella había ignorado durante demasiado tiempo, su papel como líder en la familia. La transición hacia hábitos más saludables había sido, hasta ahora, un viaje personal que amenazaba con convertirse en un conflicto colectivo. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, se preguntó si su deseo de cambio podría ser percibido como un ataque a la tradición familiar. A la mañana siguiente, Lidia decidió que no podía esperar más. Fue a la cocina y, con determinación, abrió la nevera desafiando a los hábitos que solían reinar en su hogar. La visualización de alimentos procesados comenzó a incomodarla. Cada bolsa de frituras, cada bote de salsas azucaradas parecía convertirse en una representación de su antiguo yo. «Necesito dejar esto atrás», murmuró, la convicción tomando forma en su mente. Empezó a hacer un inventario no solo de los alimentos, sino de las creencias que había mantenido a lo largo de los años. Decidió que en lugar de eliminar de golpe todo lo que consideraba poco saludable, transformaría gradualmente lo que existía. Se sentó con una taza de café y, con su libreta nuevamente frente a ella, esbozó un plan: reemplazar un alimento de la nevera cada semana por una alternativa más nutritiva. Esta decisión era tanto práctica como simbólica, un paso hacia la reivindicación de su papel como madre educadora. En esa búsqueda por redescubrir los sabores, Lidia encontró una comunidad en línea que compartía su entusiasmo por la nutrición. Se unió a foros donde intercambió recetas y experiencias y, más importante aún, conectó con personas que, como ella, exploraban el vínculo emocional que ofrecía la comida. Dentro de este espacio, su voz emergió, compartió su viaje, expresó su vulnerabilidad y, a cambio, recibió apoyo y consejos útiles. La sensación de pertenencia la llenó de energía, haciéndola sentir parte de algo más grande que sus temores. Una tarde, mientras experimentaba con una receta de quinoa, Lidia recordó las palabras de su nutricionista: «La cocina es un acto de amor». Esa frase le dio un nuevo significado a su experiencia. Desde entonces, cada acción en la cocina se convirtió en una oportunidad para fomentar vínculos familiares. Se sintió animada a involucrar a sus nietos en la creación de los nuevos platillos. «Vamos a cocinar juntos», propuso un sábado por la mañana. La emoción brilló en sus ojos cuando aceptaron. La primera sesión resultó ser un torbellino de risas, harina de almendra esparcida y risas genuinas. Mientras mezclaban ingredientes, Lidia se sintió empoderada al ver cómo la curiosidad de los niños se alimentaba de su entusiasmo.
cada cucharada de nuevas recetas era un paso hacia la creación de recuerdos, de un legado que deseaba que ellos llevasen consigo. Aprender a comer bien es un regalo que les doy, pensó, viendo la alegría en sus rostros. Sin embargo, su hija no pareció tan convencida. «Mamá, podemos estar bien con lo que teníamos», dijo en una conversación posterior, la desconfianza aún viva. Esa fricción la llevó a una epifanía. No solo debía transformar su entorno, sino también comunicarse eficazmente sobre sus intenciones. Lidia comprendió que su deseo de cambiar no era un rechazo al pasado, sino un esfuerzo por integrarlo en algo nuevo, más saludable y positivo. Con cada nuevo plato que surgía de su cocina, Lidia empezaba a encontrar no solo su voz, sino la habilidad de articular su visión de una vida mejor ante su familia. Comprendió que para asegurar su legado no bastaba con modificar recetas, debía despertar una nueva conversación llena de honestidad y empatía sobre la comida y sus significados. Una noche, al finalizar un nuevo platillo, miró a su familia y exclamó: «La comida es nuestra historia. ¿Estamos listos para escribir un nuevo capítulo juntos?». Pero en el fondo, Lidia sabía que la aceptación no sería un camino fácil. La tensión aumentaba con cada intento de reconciliación. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el escepticismo que aún subyacía en su familia?, se preguntó angustiada, dándose cuenta de que la batalla por la transformación no había hecho más que comenzar. Lidia despertó con una sensación abrumadora de ansiedad mezclada con determinación. La pregunta que la atormentaba la noche anterior seguía presente. ¿Podía realmente cambiar la narrativa familiar sobre la comida? Se dio cuenta de que no bastaba con cocinar platillos nuevos. Debía involucrarse más activamente en la conversación que rodeaba esos cambios. Fue entonces cuando decidió empezar a investigar profundamente sobre la nutrición, con la esperanza de encontrar razones contundentes para apoyar su causa más allá de los sentimientos personales. Buscó libros, artículos y videos que expusieran los beneficios de los alimentos saludables. Se sumergió en un mundo de estadísticas, estudios y testimonios que abrieron su mente a nuevas posibilidades. A medida que leía, su corazón se llenaba de entusiasmo. Cada dato que recopilaba se sentía como una pequeña victoria. Decidió compilar la información en una presentación accesible. Si su familia podía ver los beneficios claros y directos de lo que estaba proponiendo, tal vez podría generar un cambio en sus mentalidades. Sentada en su computadora, comenzó a dar forma a sus ideas, organizando la información por secciones: la relación entre la alimentación y la salud, cambios a largo plazo en la calidad de vida y, lo más importante, recetas sencillas que ilustraban cómo los nuevos hábitos podían integrarse en su rutina diaria. Cuando sintió que su presentación estaba lista, convocó a su familia a una reunión en la cocina. Con su corazón acelerado y una pizca de nerviosismo en el estómago, presentó su plan. La mirada de su hija, quien se mantenía escéptica, la provocaba a repensar su enfoque. «Sé que no verán esto como algo fácil», comenzó Lidia, buscando las palabras adecuadas. «Pero creo que si lo hacemos juntos puede ser la clave para revivir la alegría de nuestras comidas y mejorar nuestra salud». A medida que Lidia compartía su investigación, notaba que los rostros de sus seres queridos cambiaban lentamente. Su hija frunció el ceño, pero no se interrumpió. El rostro de su nuera revelaba curiosidad, mientras que los niños comenzaron a prestarle atención, contagiándose de la energía de su abuela y haciendo preguntas sobre los colores vibrantes de las verduras que aparecían en sus diapositivas. Sin embargo, no todo fue recibimiento cálido. Su hija expresó gestibles repulsiva. «No entiendo por qué necesitamos cambiar lo que hemos tenido toda la vida. Es como si desearas deshacernos de nuestras tradiciones». Aquella intervención cortó el ambiente fresco que había comenzado a brotar. Lidia sintió como el aire se volvía denso. Su convicción se tambaleó por un instante.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que la conversación no se trataba solo de comida, era un reto a una historia familiar establecida. Con una mezcla de frustración y reflexión, pensó en cómo sus propias inseguridades alimentaban ese conflicto. Decidida a transformar la dinámica, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar su propio temor a perder el vínculo familiar que tanto valoraba. «Esta no es una pérdida», replicó con firmeza Lidia, buscando la forma de conectar sus ideas con los sentimientos de su hija. «Es una oportunidad para recordar y renovar esas tradiciones, haciendo espacio para algo que nos beneficie a todos. Jamás cambiaré lo que hemos compartido, pero sí supongo que podemos evolucionar juntos». Las palabras resonaron en el aire, y en ese instante Lidia vio un destello de reflexión en los ojos de su hija. Al final de la reunión, la tensión se había transformado en un incómodo pero esperanzador silencio. Esa noche, mientras repasaba los eventos en su mente, Lidia se dio cuenta de que la lucha por un cambio no solo se asentaba en los alimentos, sino en la forma en que se comunicaba y se enfrentaba a sus propios miedos. La transformación de su vida había escalado a un nuevo nivel, y con ello la urgencia de una conexión real. Pero al mismo tiempo, la pregunta permanecía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para unificar a su familia y qué decisiones necesitaría tomar si el camino se volviera más difícil? El miedo a un posible fracaso en el intento de transformación familiar la perseguía. ¿Sería suficiente un cambio de menú para sanar las heridas profundas de la historia familiar?, pensó, reconociendo que cada bocado podría ser tanto una forma de amor como un desafío al status quo. La respuesta aún estaba por descubrirse. Lidia se despertó a la mañana siguiente con un renovado sentido de propósito. La presentación había sido un primer paso, pero ahora entendía que necesitaba profundizar en su compromiso. Había decidido que no se contentaría con un simple cambio en la cocina. Quería convertirse en un recurso para su familia. «Si quiero que me escuchen, debo estar bien informada», pensó mientras preparaba su café. Se encomendó la tarea de buscar literatura más especializada sobre nutrición. Mientras navegaba por Internet, se topó con un curso online que ofrecía una certificación en nutrición holística. «Esto es perfecto», se dijo. El curso no solo le proporcionaría conocimientos, sino también credibilidad cuando hablara con su familia. La idea de obtener un reconocimiento formal la emocionaba y le abría la mente a un mundo de nuevas posibilidades. Con cada módulo que completaba, Lidia se empapaba de información. Aprendió sobre micronutrientes, la importancia de las grasas saludables y cómo el azúcar podía ser el enemigo disfrazado en sus comidas. Estas lecciones no solo eran relevantes, sino que empezaban a resonar en su vida diaria. Comenzó a hacer elecciones más conscientes, reemplazando los productos procesados en su cocina por opciones más saludables. El pequeño cambio en su alimentación generó un efecto dominó en su bienestar. Se sentía más enérgica y menos fatigada, y la balanza daba evidencia de modificaciones en su cuerpo que no había logrado durante años. Sin embargo, la transformación interna de Lidia era lo que verdaderamente empezaba a manifestarse. Intentando equilibrar su nueva perspectiva, se sentó frente a su computadora para diseñar un blog personal. Quería compartir su viaje, documentar sus recetas y brindar información imparcial sobre nutrición. Si logro inspirar a alguien como me inspiraron a mí estos conocimientos, sería un gran paso, reflexionó mientras elegía el nombre del sitio web. Cuando finalmente lo publicó, sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. No sabía si alguien lo leería, pero también se dio cuenta de que había comenzado un proceso de autodefinición. Escribir su experiencia era un acto de vulnerabilidad, una oportunidad para abrir la puerta a conversaciones que siempre había evitado. Su blog se convirtió en su refugio, un lugar donde podía exponer sus dudas, logros y sobre todo sus opiniones. A las semanas de inicio de su proyecto, Lidia recibió un email de un lector anónimo.
He aprendido sobre ti por tu blog. Estoy luchando con los mismos problemas familiares. Gracias por compartir tu historia. Me ha inspirado a comenzar cambios en mi hogar también. Esas palabras se transformaron en un bálsamo para su espíritu. Se dio cuenta de que su viaje personal no solo afectaba a su familia, sino que podría resonar en comunidades mucho más amplias, desafiando el estigma y la resistencia a cambiar. Aún así, el desafío con su familia persistía. Su hija seguía siendo escéptica y en las reuniones familiares las tensiones volvían a surgir. ¿Es necesario esto de nuevo?, preguntaba con desdén, como si deseara que todos los esfuerzos de su madre desaparecieran. Lidia respiraba hondo antes de cada respuesta, buscando la manera de presentar argumentos basados en su nuevo conocimiento, pero cada interacción se volvía un campo de batalla emocional. Un día, durante la cena, su hija trajo de nuevo a la mesa el antiguo platillo familiar. Con incredulidad, Lidia observó cómo su familiaridad con ese platillo evocaba nostalgia en todos. Era el mismo gusto que había marcado su infancia. Pero esa nostalgia no significaba que deberían descartar el futuro. Fue el momento decisivo que había estado esperando para redirigir la conversación. Entiendo lo que este platillo significa para ustedes, pero ¿por qué no lo adaptamos un poco? La tensión se sintió palpable en el aire. Podía percibir lo que sentía su familia y al mismo tiempo cuestionar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa adaptación a la que se refería no solo era un reto alimenticio, sino uno personal. Mientras la cena avanzaba y los desacuerdos empezaban a surgir, Lidia se preguntó: ¿estaré lista para enfrentar un desacuerdo que sacuda nuestras raíces? Desde su nueva perspectiva, esta podría ser la clave para romper la resistencia. Pero ¿sería suficiente la investigación y la pasión por transformar su vida para inspirar a los demás? ¿Qué decisiones verdaderas debería tomar si la unidad familiar no se construía sobre estos nuevos cimientos? La respuesta aún estaba en el horizonte, esperando a ser revelada. Doña Lidia se encontró a sí misma al borde de una transformación radical, tanto en su cocina como en su vida personal. Había atravesado un camino lleno de dudas, frustraciones y aprendizajes, pero la bruma de la indecisión comenzaba a disiparse. La claridad se instaló en su mente como un faro, iluminando el camino hacia adelante. Había llegado el momento de reconciliar tradición y salud de manera concreta. Con los corazones de sus nietos y el de su familia al alcance de su mano, doña Lidia se preparó para llevar a cabo su plan. Durante los días siguientes, reunió a su familia para compartir una nueva tradición culinaria: cocinar juntos, donde cada uno tendría un papel activo en la creación de recetas saludables que integrarían los sabores familiares con ingredientes frescos y nutritivos. La primera sesión de cocinar juntos fue un torrente de energía y creatividad. Doña Lidia se sentó en la mesa, observando a sus nietos mezclar ingredientes con entusiasmo. Les enseñó sobre la importancia de elegir verduras frescas y legumbres, desafiándose a crear una versión saludable de esos platillos que habían pasado de generación en generación. El entusiasmo contagioso de los niños le inyectó ánimo. Vio cómo sus palabras sembraban curiosidad y cómo cada gesto en la cocina era un paso hacia la creación de nuevos recuerdos. Aquella tarde, mientras los aromas se entrelazaban en el aire con risas y anécdotas familiares, Lidia sintió una satisfacción que antes consideraba inalcanzable. Algo había cambiado dentro de ella. Ya no solo era la guardiana de las recetas tradicionales, sino también la innovadora que llevaba a su familia hacia un futuro más saludable. Y al mismo tiempo, se dio cuenta de que estaba transformando su propia relación con la comida, de un simple acto de supervivencia a un ritual de amor y conexión. Con el paso de las semanas, los platillos llenaron la mesa, fusionando lo mejor de pasado y presente. Las reacciones de su familia fueron gradualmente transformándose. Su hija, quien había permanecido escéptica, comenzó a participar en las sesiones de cocina, abriendo su mente a nuevas posibilidades. Cada comida se convirtió en un espacio de diálogo y descubrimiento, donde el conocimiento se compartía sin reservas. Un día,
Mientras compartían una cena llena de risas, su hija se volvió hacia ella y dijo: «Mamá, pensé que esto sería un desastre, pero me he dado cuenta de que nuestros platillos pueden evolucionar sin perder su esencia. Gracias por guiarme de esta manera». La transformación personal de Livia resonaba no solo en su salud, sino en las relaciones familiares que se estrechaban. La validación externa llegó también. Su blog creció en popularidad, estableciendo una plataforma donde podía conectar con otras personas que enfrentaban dilemas similares. La comunidad que había formado a través de sus escritos se convirtió en un apoyo adicional en su viaje. Allí se encontraba no solo para compartir sus éxitos, sino para aprender de las experiencias de otros. Con cada actualización en su blog, doña Lidia se dio cuenta de que había logrado algo significativo, un cambio tangible en su vida y en la de su familia. Su salud mejoró con una energía renovada que la hacía sentir viva y su espíritu se llenaba de un sentido de propósito. Con cada paso que daba, sentido que se reafirmaba como matriarca, alta en confianza para guiar a su familia hacia un futuro más saludable. Un día, tras una deliciosa cena, su nieto se volvió a ella y pronunció: «Abuela, la comida nunca fue tan divertida antes». El eco de sus palabras resonó en su interior, llenándola de orgullo. Doña Lidia se dio cuenta de que había conquistado no solo sus temores, sino que había tejido un legado nuevo, uno que desafiaba la percepción de la tradición y hacía un llamado a la evolución. Al finalizar este capítulo lleno de aprendizajes, doña Lidia entendía que su viaje apenas comenzaba. Su vida se había transformado en una narrativa rica de sabor, salud y amor que resonaría en las generaciones venideras. Se había convertido en un símbolo de cambio en su familia, una abuela moderna que abrazaba su historia mientras construía un futuro vibrante y consciente. Este es el momento de unirse a esta emocionante transformación. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas que inspiran superaciones personales. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este viaje increíble. Comenten con sus reacciones sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Solo los verdaderos fans de las historias de superación comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para hacerlo.